Entonces, bien, les doy la bienvenida, el buen día formal, Fede García Berro. Quería, bueno, darles a todos la bienvenida. Gracias por haber entrado a este webinar, por darse el tiempo de conocer todo esto, esta filosofía de vida, estas técnicas, estas prácticas. Antes de comenzar este webinar, por supuesto, agradecer a nuestro sponsor, Swiss Medical, con quien hace varios años ya venimos conjuntamente en esta visión, armando toda esta idea de poder llevar estas herramientas a muchas personas en el ámbito ejecutivo, profesional, deportivo, personal, y también agradecer a nuestro partner HIT, con quien hace tiempo también venimos trabajando juntos en toda esta idea. Así que entre las tres marcas, Asixma, de la cual soy socio cofundador, estamos, bueno, armando esta visión, esta idea, este propósito de llevar estas herramientas y estas técnicas a la mayor cantidad de personas. Como les dije, soy Fede García Berro, contarles un poquito de dónde vengo, qué es lo que hice, cómo fui llegando a esto del mindfulness, la meditación, el mind training. Sí me parece importante lo que aclaré al comienzo del webinar para los que entraron recién. Al final voy a contestar algunas preguntas. Me lo ponen las preguntas, por favor, ahí donde dice preguntas, en ese lugar. Yo al final del webinar voy a poder responder. Si no puedo responder, me pueden escribir tranquilamente a mindfultraining@sixma.com y con compromiso contestaré las dudas que tengan todos. Entonces, lo que quería empezar con este webinar era un poco presentándome. Soy socio cofundador de la consultora Sixma, que es una consultora regional. Esta consultora regional trabaja en toda la región y en España, y desde este lugar brindamos desde el liderazgo consciente, que es una matriz de educación, de entrenamiento y formación para líderes ejecutivos profesionales, esta idea de poder unir humanidad y efectividad. Hoy también performance y bienestar, poder integrar en nosotros, poder producir de manera sustentable, poder estar y generarnos estados mentales, emocionales, de calma, de tranquilidad, todo a favor de lo que es en las empresas producir, y por supuesto también hace tiempo trabajando con personas particulares y trabajando con deportistas personalmente. Yo vengo justamente del deporte. Acá ven, cuando tenía pelo corría, como digo yo, en otra vida. Me dedicaba al deporte profesional. Fui 10 años tenista profesional, estuve 5 años en el ranking mundial, y ahí aprendí, tuve la suerte de tener mi primer contacto con estas herramientas de entrenamiento mental. Como yo era de los más bajos del circuito, tenía algunas deficiencias, digamos, entre comillas, y daba demasiado hándicap. Aprendí rituales, entrenamientos, técnicas de meditación, de concentración, de foco, de estabilidad, visualizaciones que me ayudaron a entender ya el potencial que tienen la mente y el cerebro cuando se entrenan. Cuando terminé mi carrera me dediqué y me dedico ya hace 22 años a la investigación de distintas técnicas, métodos de meditación. He tenido la suerte de practicar, entrenar con varios maestros, tanto occidentales como orientales. A muchos los sigo, leo sus libros, estudio sus investigaciones, y a partir de todo esto fui armando una idea de un método de entrenamiento de la mente, con etapas, con ejes, que realmente está dando muy lindos resultados a la gente que lo practica, ya sea a nivel personal como a nivel ejecutivo o deportivo. Y también hace varios años, en mi curiosidad, porque me encanta leer e investigar, sigo a todos estos representantes de la nueva ciencia, que son personas en todo el mundo, eminencias, que están haciendo estudios e investigaciones, que realmente tienen un conocimiento enorme, que nos instruyen y nos educan acerca del comportamiento humano, de la mente, de la conciencia, y de cómo integrar todo esto y cómo aprender, sobre todo hoy día, nuevas técnicas, métodos y prácticas. Y toda esta gente está realmente, y hoy día tenemos la suerte de poder seguirlos gratuitamente en webinars, en summits. Vengo a un summit de ver la semana pasada, con varios de ellos, donde realmente es impresionante el conocimiento que nos pueden dar, con lo cual los invito a que se metan, googleen y lo sigan, porque realmente nos ayuda muchísimo. Y desde este lugar, bueno, hemos diseñado y he diseñado un método de entrenamiento de la mente, por eso se llama Mind Training, que tiene dos focos. Uno es público general, con este modelo que se llama Mindful Training, y otro para ejecutivos, profesionales, emprendedores, que se llama las 7 capacidades de una mente mindful. De alguna manera, los dos modelos son muy parecidos, el trasfondo es el mismo. De alguna forma,
cómo darlo o cómo abordarlo puede diferenciarse un poco, pero trabajamos lo mismo. En el Mindful Training, que es para lo que estamos hoy, que es este modelo de entrenamiento para público en general, son 3 ejes para que comiencen a entender qué significa esto del entrenamiento mental. Este entrenamiento mental o el entrenamiento de la mente que hoy día nos puede ayudar mucho, que podría ser un poco la actualización occidental en estos tiempos de lo que era en su momento y es la meditación, pero este entrenamiento mental tiene 3 ejes. El primer eje, o digamos, tiene un primer eje fundacional, que es la plataforma, que nosotros lo llamamos la conciencia, que es empezar a entender esto del awareness, del darme cuenta de cómo desarrollo una mente consciente, o cómo aprendo a vivir conscientemente, que ahora lo vamos a revisar y lo vamos a ver. Y el primer eje es el eje de la atención, el primer eje de entrenamiento de este modelo. La atención se trabaja con prácticas de mindfulness, que es lo que vamos a ver también hoy día, cómo aprender a partir del mindfulness técnicas, prácticas que nos ayuden siempre a estar en mejores estados de bienestar, de paz, de tranquilidad, que realmente nos puede ayudar muchísimo en estos tiempos, que son prácticas fáciles de abordar para nosotros. Por supuesto hay que entrenar, hay que practicar, no hay secretos, hay que darle tiempo, pero sí a partir de las prácticas de mindfulness podemos mejorar y desarrollar la atención. Y eso nos facilita un montón de cosas para vivir hoy día en este mundo moderno de otra manera, con otra calma y con otra tranquilidad. El segundo eje de este modelo es el eje de la perspectiva. El eje de la perspectiva es un eje donde se trabaja ya en poder empezar a entender, comprender, observar. Trabajamos mucho con la observación de nuestros programas y sistemas de pensamiento disfuncionales y limitantes. Aprender a observarlos, aprender a darme cuenta en la acción cuando los estoy de alguna manera practicando o cuando los estoy ejecutando y poder empezar a desactivarlos y trascenderlos para acceder a una mejor versión de todos nosotros, que tenga más virtuosismo y poder ir de a poco desactivando programas, sistemas de pensamiento, creencias que por ahí no son funcionales a la vida que queremos vivir, y trabajamos mucho con lo que llamamos el ego hacking, que es el tema de decir, bueno, todos tenemos un ego y hay una parte de ese ego que es limitante, todos lo sabemos. ¿Qué hacer con esto? ¿Cómo empezar a diluir ese ego limitante en nosotros? Y el tercer eje es el eje de la conexión, donde ya trabajamos con técnicas de insight más meditativas, ya la gente avanzó en esto de vivir conscientemente y empezar a generar con prácticas, con conocimiento, con entendimiento, generarnos estados, emociones y motivaciones que podemos llamarlas positivas o elevadas, como puede ser la gratitud, la abundancia, la paz, la alegría, la autocompasión, la compasión, el perdón. Y bueno, es todo un proceso de entrenamiento, y lo cuento así para que entiendan que la mente se puede entrenar, que la podemos desarrollar y que es un proceso que requiere de tiempo, porque tenemos que desactivar algunos programas mentales que tenemos guardados en la memoria que a veces nos juegan malas pasadas, como todos sabemos. Entonces, bien, ¿de qué trata todo este webinar? ¿Qué vamos a ver hoy puntualmente? Aprender a vivir conscientemente, la importancia de vivir conscientemente. Que la propia palabra lo dice, que es una mente consciente, o ser más consciente de nuestra mente. Nosotros estamos muy metidos, a veces cuando digo mente hablo más que nada pensamientos. Es muy importante entender dónde poner al pensamiento, dónde colocarlo, empezar a entender qué es el pensamiento y cuáles son las disfuncionalidades que hoy día tenemos en el pensamiento. Y esto nos va a ayudar mucho a poder empezar a vivir conscientemente, ser más conscientes, por ejemplo, de nuestros pensamientos, qué emociones generan nuestros pensamientos, si nuestros pensamientos están alineados con nuestros valores, a dónde nos están llevando nuestros pensamientos. Empezar a entender todo esto es una forma de empezar a vivir con más conciencia. Y acá la palabra conciencia también va a tener su peso, así como la palabra pensamientos en todo este modelo y filosofía. Hay que empezar a entender nuestros pensamientos de otra manera y tener otra relación con nuestros pensamientos. Bien, porque todos queremos alegría, paz, bienestar, plenitud. Es decir, si vos le preguntás a una persona, yo siempre en los programas que doy lo pregunto, todos queremos alegría, bienestar, satisfacción, paz, tranquilidad.
Ahora, hay muchos mapas de ruta, ¿sí? Por herencia cultural, por evolución humana, que no es un problema, digamos, no es la culpa de nadie, pero es lo que está aconteciendo, es lo que nos pasa, que todavía los mapas de ruta para llegar a estos estados, que son los que todos queremos vivenciar la mayor cantidad de tiempo, a veces no son correctos o tienen limitantes. Entonces empezar a entender esto también nos ayuda, porque tenemos que hacer en todo esto una renovación. Tenemos que renovarnos, renovar nuestro equipamiento, nuestro instrumental, sobre todo de creencias, de programas, de pensamientos. Vamos a interactuar en todo este mundo de vivir conscientemente, interactuar mucho con este mundo interior, conocerlo, darnos cuenta, saber lo que nos pasa. Pero para eso tenemos que vivir de alguna forma, si se puede decir, de otra manera, con otros hábitos, costumbres y prácticas. Entonces es como decir, bueno, el GPS vino fallado de fábrica. Tenemos un GPS que por ahí no nos está indicando el camino correcto. O quizás hay más. Si nos indica el camino, quizás hay más. Y todos lo sabemos, de que todavía hay más disponible de nosotros. Hay más paz, más bienestar, más tranquilidad, mejores relaciones, relaciones más armónicas, una relación distinta con nosotros mismos. Todos sabemos que hay más. La cuestión es decir, bueno, ¿cómo renuevo? ¿Sí? ¿Y cómo me armo de un nuevo mapa y una nueva forma de llegar a todo esto? Entonces, ¿qué nos está pasando? Decir, a ver, ¿cómo empezar a darnos cuenta entonces? ¿Dónde está esta disfuncionalidad? ¿Dónde están los puntos de inflexión para poder interactuar, actuar y poder trascenderlos? Primero es que, como digo yo, la cultura se está comiendo a la biología. Estamos avanzando, 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 ya estamos en lo que se llama la cuarta revolución industrial, tecnológica, digital. Maravillosa la tecnología, todos lo sabemos, pero nos está creando algunos problemas. Entonces, es como que la cultura fue avanzando y la biología es la misma de siempre. Nosotros no tenemos un cerebro súper actualizado, tenemos el mismo cerebro que hace miles de años. Está en evolución, pero la cultura de alguna manera avanzó más rápido que la biología. Entonces la estamos padeciendo. Y acá como se ve bien en esta foto, es decir, el cerebro nuestro está padeciéndolo. Es lo que se llaman las enfermedades neuronales del siglo XXI. Ya lo sabemos que es la época de la humanidad donde estamos o tenemos conocimiento, estamos generando la mayor cantidad de personas angustiadas, ansiosas, con ataques de pánico y con depresión, tanto en adultos como en adolescentes, lo cual por algo está sucediendo. Entonces, tenemos que darle una mirada a todo esto y empezar a entender esto, decir, bueno, si la cultura se está comiendo a la biología, nos quedan dos, o elevamos el desafío biológico humano o descendemos el desafío cultural, y la cultura va a seguir avanzando. Entonces acá lo que tenemos que ver y pensar es que tenemos que empezar a renovar o cambiar nuestra filosofía de vida, costumbres, hábitos y prácticas para darle a nuestra biología instrumental y equipamiento para que pueda resolver todo esto. Por otro lado, también podemos ver entonces cuáles son estos contenidos que tiene todo esto, es decir, cuál es el contenido que tiene esta forma de vivir y esta cultura de hoy. En esta cultura de hoy, ¿qué es lo que está sucediendo? Por ejemplo, el multitasking. Estamos acostumbrándonos a estar haciendo todo el tiempo multitasking. Y el multitasking no es sano, es bueno entender para todos, algunos ya lo saben, otros por ahí no. El cerebro no es multitasking, no puede hacer muchas tareas a la vez. El cerebro es monotasking, el cerebro hace una tarea a la vez. El multitasking es una ilusión por la velocidad en la cual cambiamos de tarea. Pero en realidad el cerebro es monotasking y si podemos cuidar un poquito a esta biología, a este cerebro, haciendo una tarea a la vez y tomándonos un poco de tiempo entre tarea y no estar cambiando tan rápido de task o de tarea, que en eso la tecnología no nos ayuda mucho porque tenemos siempre esto al lado, y estamos haciendo algo, vamos al celular, estamos haciendo algo, vamos al celular. Entonces, aprender a realizar una tarea a la vez, se los dejo como uno de los primeros también aprendizajes o hábitos y costumbres que podemos adoptar. Por otro lado, también otra característica es el tema de la tecnoadicción. Esto es decir, las redes está comprobado que ir a las redes, recibir likes en las redes,
lo que yo digo, esto de el millón de amigos, me tuneo para que me digan qué lindo que estás, todo esto de estar poniéndonos likes, los likes en las redes generan dopamina. Y el cerebro, como la dopamina es una hormona, un neurotransmisor que genera una sensación de alegría, de bienestar, el cerebro se acostumbra. Entonces somos adictos a la dopamina que nos generan las redes. Y está comprobado que están armadas de manera de generarnos esa dopamina. Ejemplo, cuando yo estoy en el Instagram y mando un video y mi cerebro está ahí con todo, queriendo ver a ver cuánta gente me está poniendo like y está queriendo recibir, y cuando recibimos los likes, ahí donde viene lo que se dice el shot de dopamina. Entonces hay que tener cuidado. No es que sea malo, es que si lo podemos dominar, manejar y controlar con conciencia, por eso es vivir conscientemente, la tecnología es maravillosa. La cuestión es que nosotros la usemos y la tecnología no nos use a nosotros. Después está el tema del pensamiento. Somos adictos al pensar. Y esto es muy importante para todo este desarrollo y para comprender la importancia de entrenar la mente y vivir conscientemente, que es, somos demasiado adictos a pensar, pensar, pensar. Y le damos al pensamiento un valor que no es tal. Entonces el pensamiento está sobrevaluado. Y ahí tenemos que ver qué hacer porque este es un punto muy importante, la sobreevaluación o sobrevaloración, perdón, que tiene el pensamiento. Por otro lado, el estrés que todo esto causa. Por supuesto que todo esto va a causar estrés porque nuestra biología, nuestra maquinaria biológica no está preparada. Y como no está preparada, tenemos que entender que algo tenemos que hacer porque si no vamos a vivir cada vez con más estrés. Imagínense hoy, si no solo la tecnología, la pandemia que estamos todos viviendo. Es todo un tema todo esto. Por eso es muy importante comprender esto de fondo para ver cómo entrenarnos y qué hacer. Y por otro lado, el tema de el modo acción. Estamos muy seteados en, por un lado, el pensar constantemente, repetitivo, sin parar, que no nos hace bien y nos cansa, ahora lo vamos a ver. Y por otro lado, otro seteo, otra adicción que tenemos al hacer. Acción, 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 acción. No sabemos parar y estar. Ser y estar es algo que nos cuesta muchísimo. Y ser y estar es algo que podemos aprender y que nos va a ayudar. Y el mindfulness, por ejemplo, es un camino a empezar a aprender a ser y estar. Aprendo a estar en el momento presente, no en los pensamientos y no en el modo acción. Pero bueno, es todo un entrenamiento, una práctica y una nueva filosofía de vida. Vamos de a poco. Que esto es lo que llamamos vida en automático. Todo esto lo estamos adoptando como comportamientos automáticos. Empiezan a ser programas mentales, empiezan a entrar en nuestra memoria y después lo repetimos. Recuerden que el cerebro de alguna forma lo podemos, la mente y cerebro podemos hablar de una analogía con una computadora, ¿sí? Con una maquinaria de alguna forma. Entonces el cerebro sobre todo, al cerebro lo que vamos haciendo lo va guardando, va generando redes neuronales y después va repitiendo. Por eso esa adicción que podemos tener a la dopamina de las redes, o la adicción al pensar, o la adicción al modo acción, porque lo repetimos, el cerebro lo guarda, lo registra, está en la memoria y lo volvemos a repetir constantemente. Y esto genera lo que se llama el sistema motivacional de defensa y ataque, que todo esto genera un enorme estrés y nos genera a nosotros esta sensación de tener que estar todo el tiempo corriendo, defendiéndonos, atacando, no atacando físicamente, defensa-ataque en pensamientos psicológicos. Y esto nos llena de cortisol y adrenalina en el cuerpo y en nuestra química, en nuestra biología, de manera desequilibrada. ¿Está bien el estrés? Sí, en un tiempo determinado y con recupero, pero no cuando es un estrés como vivimos nosotros, que es crónico, por la cantidad de todo esto que está sucediéndonos todo el día en automático. Entonces ahí es donde estamos generándonos adrenalina y cortisol de manera desequilibrada con este sistema de defensa y ataque. Entonces es muy importante aprender a parar esta maquinaria, porque entonces ahí es donde viene el gran problema. Bien, y por otro lado, también como digo yo, el tener se come al ser. La cultura se come a la biología, el tener se come al ser. ¿Qué quiere decir esto del tener se come al ser?
Que es decir, por un lado, nosotros estamos en un paradigma limitante o acotado, digamos, ¿sí? Que creemos que a través del tener vamos a lograr estos estados internos que nosotros queremos vivenciar. Entonces, mucho de todas nuestras ideas, creencias y de nuestros hábitos tienen que ver con lograr tener, llámese pareja, llámese casas, llámese dinero, llámese estatus, llámese reconocimiento, llámese títulos. Creemos en este paradigma acotado limitante que nos van a llevar a estos estados. Esto lo sabemos todos, no estoy diciendo nada nuevo. Quiero poner énfasis para entender de que esto se puede ampliar, que es un paradigma que es acotado porque ya sabemos, por ejemplo, te vas de viaje, ¿sí? Gano dinero, me voy de viaje, como digo, la felicidad, la alegría del turista, estoy de turista, despreocupado, feliz de la vida. Bueno, por supuesto que estoy alegre, me siento con libertad, bienestar, paz y entusiasmo mientras estoy de viaje de turista. Ahora, cuando vuelvo, no me siento igual a la semana. Ya empiezo con todos los problemas que tenía acá. Entonces, todo esto dura, pero no tanto tiempo. Entonces, ¿por qué no podemos empezar a pensar que es, por un lado, tener y por un lado, estos estados internos que queremos vivenciar o experiencias positivas internas? Pensar, y acá también tiene que ver con vivir conscientemente, empezar a darnos cuenta de que son caminos paralelos, de que por un lado puedo poner fichas, energía, compromiso en tener, y por otro lado fichas, energías, compromiso en practicar esos estados internos que quiero vivenciar. Hoy ya se sabe que toda la meditación nos genera estados internos de paz, alegría, tranquilidad y bienestar. Y eso lo logramos solamente con nosotros mismos. No necesitamos tener para eso. Entonces empezar a pensar esto de poder diferenciar entre nivel de vida y calidad de vida. No es lo mismo. Yo puedo tener mucho nivel de vida, pero por ese nivel de vida y por llegar a ese nivel de vida estoy perdiendo calidad de vida. Estoy perdiendo mi capacidad de generarme estados internos de paz, bienestar, tranquilidad y alegría. Entonces hoy día ya lo sabemos y cada vez la ciencia nos lo dice y nos instruye de que eso se puede generar internamente, de que tenemos los mecanismos mentales, emocionales, biológicos, químicos, genéticos para generarnos estados internos. Esto no quiere decir no tener, quiere decir darnos cuenta y aprender a redistribuir un poco las fichas. Bien, sigo. Entonces, todo esto que yo estoy contando sucede automáticamente sin que me pueda dar cuenta mientras ocurre. Es decir, no tenemos tanta conciencia. Sí sabemos que nos está pasando algo, pero cuando yo digo darme cuenta implica una acción comprometida diferente para salirme de este circuito o esta rueda cultural, para decirlo de alguna forma. Entonces acá es importante el darme cuenta. Darme cuenta tiene que ver con vivir conscientemente, ser consciente de lo que me está pasando, ser consciente de que esta rueda está ocurriendo en mí, ser consciente de esta disfuncionalidad y hacer algo. Entonces acá vienen prácticas, técnicas, métodos para poder hacer algo con todo esto. Porque de alguna manera es como la rana, ¿vieron la metáfora esta de la rana que si la pones adentro de una olla con agua fría y vas calentando el agua, se termina cocinando? Bueno, pobre rana, pero usémosla de metáfora. Acá la cuestión es que sin darnos cuenta nos estamos cocinando o autococinando, en realidad. Ahora la cuestión es poder empezar a darme cuenta que no sé, me estoy autococinando y ver algo y qué hago con esto. Porque si no va sucediendo en automático. Inconscientemente, involuntariamente, estamos adoptando todo esto. Entonces, es decir, para tenerlo como idea, no es la realidad la que nos estresa. Para empezar a pensar sobre todo esto, son nuestros pensamientos acerca de la realidad los que nos generan malestar. El malestar no es por la realidad, porque a pesar de esta realidad que estamos viviendo, que no digo quizás que sea la más feliz, a pesar de esta realidad, tenemos los instrumentos o el equipamiento interno, mental, emocional, químico, biológico, para generarnos bienestar. Y eso es lo interesante, a empezar a entender esto. La realidad puede no cambiar, pero yo internamente puedo cambiar porque tengo los elementos.
Entonces, para seguir pensando, imagínate, algunos ya lo saben, quizás esta información otros no, tenemos y tenés entre 60.000 y 90.000 pensamientos diarios, imagínate la cantidad enorme de pensamientos que tenés por día, y un gran porcentaje es repetitivo, disfuncional y negativo. Y ahí, en nuestros pensamientos, en donde existe la gran fábrica de estrés, angustia y ansiedad, acá, no afuera, es más bien adentro. Y esto está bueno empezar a entenderlo, porque esto cambia un poco la idea de cómo vivir. Como dicen en inglés, en vez de outside in, inside out, de adentro para afuera. Aprendo a vivir más generando acá adentro este mundo interior que quiero vivir y no espero que me lo dé el afuera, porque me doy cuenta de que en mi mundo interior de pensamientos diarios, imagínate, 60.000, que muchos son disfuncionales y negativos, pero no los conozco, no los puedo leer, no los puedo observar, suceden en automático y parecería que no tengo dominio sobre. Y acá es importante y es un tema súper interesante para poder empezar a entender, que es decir, acá es donde podemos empezar a interactuar. ¿Puedo entrar en esa fábrica? Sí. ¿Puedo llegar hasta ahí? Sí. ¿Puedo hacer cirugía ahí adentro? Sí. ¿Puedo cambiar estos mecanismos repetitivos, disfuncionales, negativos? Sí. Con práctica, con técnicas, con método. O sea, ¿qué podemos hacer? Aprender a vivir conscientemente. Aprender a vivir conscientemente. Tener una mente consciente en vez de una mente en automático, o vivir con más conciencia de esta mente que genera, que hace y que realiza.